Prólogo. Sara estaba acostumbrada a tener frecuentes déjà vu desde muy niña. Pequeños detalles activaban en su mente esos lejanos, muy lejanos recuerdos. Sus recuerdos eran muy reales y de tanto revivirlos, volvía a disfrutarlos, porque en ellos solo había paz, alegría y amor. Sara definitivamente era feliz con sus déjà vu. Estos la transportaban a otros tiempos, a otros ambientes y con otras personas, pero a los mismos lugares o, al menos, muy similares. Claro, las ciudades cambian con los años y Cholula no es la excepción, ya que aunque conserva el encanto de una pequeña ciudad provinciana, se ha modernizado sin olvidar su pasado de esplendor prehispánico. Cuando un déjà vu se presentaba, Sara sabía que la llevarían a la misma ciudad, aunque las calles fueran otras y las épocas distintas, porque siempre eran dos distintas épocas con sus respectivas características, y gozaba con esos pequeños viajes en el tiempo. Estaba tan acostumbrado a ellos que con el paso de los años aprendió a identificar los momentos previos al próximo déjà vu. Sabía cuándo estos se acercaban, los sentía venir y disfrutaba la espera. Pero hoy sería diferente, lo presentía. Sus sensaciones se lo decían, ya que, aunque eran las mismas señales antes de regresar al pasado, hoy las sentía extrañas y tormentosas. En consecuencia, no sabía qué esperar ni cómo actuar. Un déjà vu estaba por llegar y ella lo esperaba inquieta, ya que lo sentía distinto, nuevo e impactante. Por primera vez, Sara estaba preocupada con la espera. Mientras caminaba, acompañada de Ricardo, por las calles de su ciudad, recorrida cientos de veces, buscaba la señal. Siempre era una señal la que abría el torrente de sus recuerdos. Sabemos que el tiempo es relativo, y si para los demás podrían ser 1 o 2 segundos en los que Sara perdía la atención de su interlocutor, para ella eran largos minutos de recuerdos. Esos recuerdos que fluían sin cesar y que siempre eran parecidos y felices. En ocasiones, tanta felicidad se desbordaba en lágrimas. Estas, las calles de su ciudad, las conocía perfectamente y eran la fuente inagotable de felices recuerdos. Así que en ellas esperaba la señal, aunque estaba segura que hoy sería diferente. Cruzaron juntos la calle y al entrar al atrio de la iglesia de San Miguel, leyeron el cartel, construida en 1520. Sara le comentó a Ricardo, mira, esta iglesia fue construida en 1520, es decir, en plena época de la colonia. 1520, 1520, 1520. Esa era la señal. ¿Cuántas ocasiones había pasado frente a la iglesia? Aún más, ¿cuántas veces había entrado? Lo había hecho infinidad de veces. ¿Y entonces? ¿Por qué hoy le permitía el paso a sus recuerdos? En ese momento no lo pudo comprender. Los recuerdos empezaron a fluir, llegaron en torrente, incontenibles, dolorosos e incomprensibles. Sara sabía que serían distintos, pero no que serían tan dolorosos. Eso no lo esperaba. Los nuevos recuerdos hicieron que se sobresaltara, que los ojos violentamente se le llenaran de ardientes lágrimas y que, en forma inconsciente, llevara las manos a su vientre y buscara protección. Se alejó de la realidad por el largo espacio de poco más de un minuto. No fueron los 2 segundos acostumbrados. Hoy fue un largo y doloroso tiempo. Ricardo no pudo notar la reacción de Sara, ya que estaba concentrado en gozar la arquitectura de la fachada del templo religioso. Templo que, quizá, fue construido con las manos y la sangre indígena del antiguo pueblo cholulteca. Al pedirle a Sara que posara para una fotografía, notó por primera vez el semblante extraño lleno de dolor de su querida amiga, quien lo abrazó inmediatamente. ¿Qué te pasa?, preguntó preocupado. Solo un recuerdo de mi pasado. Es algo personal. No es nada. Continuemos con el recorrido. Al notar el marcado tono de ese adjetivo, Ricardo se vio limitado en sus preguntas.
y decidió callar ya que era evidente que en esos recuerdos no tenía nada que comentar. Salieron de la iglesia sin entrar realmente en ella y decidieron caminar hacia el convento de San Gabriel. Pero el ambiente entre ellos dejó de ser festivo. Se había convertido en un ambiente sombrío y tenso. Ricardo no entendía la razón y Sara parecía no dispuesta a revelarla. Ella caminaba ahora, taciturna y con evidentes signos de dolor en el rostro. Ambos estaban absortos en sus pensamientos. Mientras Ricardo analizaba si había cometido alguna imprudencia, Sara pensaba en la posibilidad de revelar su déjà vu. No tiene caso, pensó ella. Nunca me creen que haya tenido otras vidas, 2 vidas anteriores. Mis recuerdos me lo dicen, pero ¿por qué hoy son diferentes? ¿Por qué son tan dolorosos? Al entrar al patio del convento y ante el cambio tan marcado en el ambiente que sentía, decidió revelarle a Ricardo sus recuerdos. Tomaron asiento bajo la sombra de un árbol, pero no se atrevió a contar lo que la inquietaba. Era algo tan difícil de entender. Además, siempre que trató de explicarse, sus padres le llamaron la atención, se atemorizaron o simplemente la ignoraron. Al crecer y con otras personas, el mejor resultado que había obtenido era una sonrisa cortés que ocultaba el temor que despertaba. Decidió utilizar otra táctica y solo inició de manera casual una breve y disfrazada investigación respecto a la forma de pensar y en consecuencia de actuar de Ricardo respecto a los déjà vu y su creencia en vidas anteriores. Para sorpresa de Sara, Ricardo había tenido un par de déjà vu, pero tan intensos que estaba convencido de haber vivido antes. Él le platicó con vehemencia y con tanto detalle sus recuerdos que Sara no dudó en que por fin alguien la entendería. Sin embargo, solo sonrió feliz y decidió reservar la plática para más tarde. Con el ánimo inicial del paseo que empezaron ese día, continuaron la plática sobre muchas cosas. Se entendían perfectamente a pesar de tener poco tiempo de conocerse y de otros factores que impedían una relación de amistad más profunda. Felices caminaron hacia el convento y Sara volvió a tener la sensación de un próximo recuerdo, solo que ahora tenía las características de ser como los que acostumbraba. Bueno, en realidad un poco más importante. Ella ya no se preocupó por lo que vendría, ya que ese convento le había proporcionado muchas vivencias de distintas épocas, pero todas muy, muy bellas. Entraron juntos a la iglesia. A paso lento recorrían el pasillo central con el debido respeto y sumergidos en sus pensamientos. Algo extraño sucedía, algo no coincidía. El ambiente, las personas y el tiempo fueron cambiando en sus mentes, simultáneamente pero en forma individual. Él vio otra época. Los feligreses que allí estaban cambiaron mágicamente sus vestuarios. Se sorprendió muchísimo y ante lo extraño de la situación, decidió no decir nada. Por su parte, ella enmudeció por el déjà vu más intenso que había vivido, el más intenso y el más feliz. Nunca había sentido tanta felicidad como en esos momentos. Volteó a verlo, pero ningún sonido pudo salir de su boca. Quería decirle lo que estaba viviendo, pero no pudo. Su boca no respondía. Observó que la perturbación en él también era evidente. Solo continuaron caminando por los pasillos, absortos, sorprendidos y juntos. Al acercarse al altar, repentinamente y sin pensarlo, se tomaron de las manos. A partir de ese instante, todo cambió. No volverían a ser los mismos.